según sus posiciones, ¿no? Ok. Entonces, una válvula puede tener una posición, ¿ya? Puede tener dos posiciones según la norma ISO. Puede tener tres posiciones o puede tener más posiciones. El número de posiciones fijas, está determinado por esos espacios, ¿no? Esos cuadrados. Ya, entonces se las reconoce a las válvulas de esa forma, ¿no? Según su posición. Pero no es solamente la posición, no es solo la posición. Entonces, ¿qué más? Entonces también tiene, este, no solamente tiene posiciones fijos, también tiene posiciones infinitas, ¿no? O infinitas posiciones. ¿Cómo es? Mira, acá cuántas posiciones fijas tienen. Tiene dos posiciones fijas, tres posiciones fijas, ¿cierto? Lo que vimos hace un momento, según las posiciones. Pero cuando tú veas unas rayas así paralelas a la válvula, cuando veas unas rayas paralelas a la válvula, eso significa, eh, eso significa de que la válvula tiene infinitas posiciones, de que es proporcional. ¿Ok? Listo, muy bien. Entonces se le llama infinitas posiciones cuando la válvula es proporcional, ¿no? Y en el diagrama ISO yo veo de que tiene infinitas posiciones por esas líneas paralelas, ¿no? Las que estoy señalando en este momento. Entonces, esas líneas paralelas significa que tienen infinitas posiciones, o sea que es proporcional, es proporcional. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces, reconocemos por sus posiciones, como también las reconocemos por vías, por las vías. Profe, ¿a qué se refiere con vías? Vías son las conexiones de manguera que va a tener cada posición. No, esas conexiones son vías. Por ejemplo, este primer ejemplo de la izquierda tiene dos posiciones, ¿no? ¿Y cuántas vías? Tiene una vía y dos vías, ¿no? En una posición, ¿cierto? Ah, significa que es, ¿cuántas vías? Dos. Entonces es dos. Dos vías, dos, coma, dos, ¿no? Dos vías, dos posiciones. En el segundo ejemplo, ¿cuántas vías tiene? Una, dos, tres, cuatro y cinco, ¿no? Es de cinco vías. Cinco vías. ¿Cuántas posiciones? Tres. Ah, entonces esta se conoce como una 5 3, ¿no? 5,3. Significa que tiene cinco vías y tres posiciones. Correcto. Entonces, siguiendo la misma regla, ¿cómo se llamaría esta? Primero voy a las vías. ¿Cuántas vías tiene? Tres vías, ¿no? ¿Y cuántas posiciones? Dos. Ah, entonces, ¿cómo se llamaría esta válvula? Sí, se llamaría una 3-2. ¿Correcto? Continúa con la regla. Esta es una válvula que tiene dos posiciones y ¿cuántas vías tiene? Tiene cuatro vías, ¿no? O sea, cuatro conexiones de mangueras. Ah, entonces es una válvula como conocida como una 4-2, ¿no? Como una 4-2. Entonces, de esa forma yo puedo discriminar la válvula según sus vías y según sus posiciones. ¿Existe alguna pregunta, estimado? A ver, en la gráfica de abajo, la inferior, la que estoy señalando con el puntero, no solamente te indica las vías, ¿no? Sino qué cosa te indica también. El sentido del flujo, ¿no? El sentido del flujo, ¿no? Entonces te puede dar más información, ¿no? Un, un diagrama o un esquema ISO, te puede dar más información, ¿no? Acá, ¿qué te dice? Dice que es bloqueado, ¿no? Está bloqueado, ¿no? Y acá que dice, acá te dice de que existe conexiones, ¿no? Internas en las vías.
¿ya? Conexiones internas en las vías. Entonces, todas las válvulas están diseñadas de esa forma, ¿no? Y se puede mostrar a través de el esquema ISO, estimados. Muy bien, miren, tenemos un ejemplo acá, mira, una válvula direccional de centro cerrado, ¿no? Según el tipo de centro, mira, de centro cerrado. Está cerrado el centro, ¿no? Está cerrado el centro. Ya, entonces estas son conocidas como válvulas direccionales de centro cerrado. Pregunto, ¿cuántas posiciones tiene? ¿Cuántas posiciones tiene una posición, dos posiciones, ¿no? ¿Y cuántas vías? ¿Cuántas vías? Tiene una, dos, tres, cuatro vías, ¿no? Entonces, esta es conocida como una válvula 4-3, ¿ya? Cuatro vías, tres posiciones, ¿no? De centro cerrado. Es su nombre, ¿no? Y si te das cuenta, ahí está la simbología en el componente, ¿no? Es un componente, ¿no? Es un componente, una válvula direccional, ¿ya? Donde se hacen las conexiones A, B, que son la salida, y E y T, que son las conexiones de bomba y tanque. ¿Ya? Pero no existen solamente de tipo de centro cerrado, tenemos de centro flotante, de centro flotante. ¿Y cómo es de centro flotante? De centro flotante es cuando eh, tengo la válvula, ¿no? Y el centro, la parte de salida A y B están conectadas, ¿no? Y esas se conectan ¿a quién? Al tanque también, ¿no? Entonces se conectan las tres vías. Sin embargo, ¿cómo está el suministro? El suministro está bloqueado. Ah, ya, entonces cuando llego a ver este tipo de válvulas, son denominadas válvulas de centro flotante. Existe un último tipo de válvula direccional, ¿no? Válvula direccional de centro tandem, ¿ya? O abierto. ¿Cómo es la válvula direccional de centro tandem o abierto? Es cuando comunicas el suministro de la bomba ¿con quién? Con el tanque. ¿Ya? Cuando hago esa comunicación de la bomba con el tanque. ¿Ya? Eso es tandem. ¿Estimados? Listo. ¿Hay un tipo más? Ah, hay un tipo más. Claro, esto es conocido como válvula direccional de centro abierto. Bueno, así son llamados. Cuando conectas las cuatro vías, ¿ya? Cuando conectas las cuatro vías. Corrección en la afirmación de antes. Tandem es cuando se conectan solamente presión constante directamente sin conectar el punto AB, ¿no? Centro abierto es cuando conectas los cuatro puntos, como este caso. ¿Ya? Listo, entonces era necesaria esa aclaración, ¿no? Era necesaria esa aclaración. Ya, estimados, entonces estas son las válvulas según el centro, según el tipo de centro. ¿Ya, estimados? Según el tipo de centro. Muy bien. Ahora, las válvulas direccionales tienen diferentes accionamientos, ¿no? Pueden ser neumáticos a partir de una energía de presión de aire, hidráulicos de accionamiento por solenoide, enclavados de dos solenoides, mecánico, pedal, empuje por palanca, de botón, de resorte o manual, ¿no? Entonces, estos son los tipos de accionamientos más comunes, ¿ya, estimados?